No, el artículo es un artículo contra el Centro Democrático y directamente contra el jefe natural del partido, el presidente Duque. Y obviamente va por la cabeza del ministro y obviamente va por la cabeza de uno de los precandidatos a la presidencia para el 2022. Y que yo parto de hechos reales. Primero, yo creo que los 8 años de gobierno del presidente Santos hicieron un gran daño en todos los sentidos, pero particularmente en la moral y en la ética de las Fuerzas Armadas. Estoy seguro de que hay problemas de corrupción que todavía no han logrado ser corregidos y que deben serlo. Y para ello se necesita un gran trabajo de la inteligencia y de la justicia. Supongo yo incluso que la magistrada de pronto estará buscando o andando hacia la búsqueda de esas pruebas. Pero lo que yo creo es que el gobierno del presidente Duque para el año 2020 tiene preparado un annus, se dice en inglés, en latín, horribilis. Y es un annus horribilis porque pues no solamente va a haber, como lo hubo en diciembre, cacerolazos en la propia sede del Senado de la República, con mucho entusiasmo por parte de uno de los senadores que lo acompaña a usted ahí, sino que también va a haber todo tipo de actividades de desestabilización en las calles, en la justicia, en la prensa y en todos los escenarios. Pero esta denuncia de Semana hace parte de eso que usted está diciendo hoy, digamos, sí, es algo... Sí. Evidentemente, porque la frase clave de todo el artículo es que todo se hacía para un dirigente del Centro Democrático, para que él recibiera esa información. Esa es la frase clave y es la frase que incorpora todo el interés y el intento de tanto Roy como de las FARC, como de Cepeda, y obviamente... Pero, a ver, yo me pongo en el papel del director de la revista Semana y de los periodistas de Semana. Llega esta información, la corroboran, la trabajan durante un año. ¿Cómo no la publican? Digamos, es su obligación. No tiene nada por qué ponerla en relación con las actividades del Centro Democrático, en primer lugar. En segundo lugar, hay una dispersión de datos, inclusive una reacción absolutamente desordenada y medio charlatana sobre las épocas, las situaciones, circunstancias de tiempo, modo y lugar, los sujetos activos, porque estamos hablando de delitos, cuáles son las pretensiones de las investigaciones que hacen esas oficinas, etcétera. Y yo creo completamente perplejo. Me parece que todo iba dirigido a publicación del artículo, toma del asunto por las noticias 1, persecución a Nieto y persecución luego al presidente Duque y al ministro de Defensa, que también podría llegar a ser un candidato presidencial. Entonces yo ahora me pongo en la situación de esperar circunstancias de modo, tiempo y lugar, conocimiento, observación de los hechos que nos vayan a presentar y particularmente las acciones judiciales que deben proceder inmediatamente y que entiendo, y eso fue la esencia de la declaración hoy del ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes. A ver, senador Cepeda. No, pues parece que el tiempo en Colombia realmente estuviera detenido, porque esto que estoy escuchando ahora es muy similar a lo que le escuché al doctor José Obdulio Gaviria cuando la revista Semana hace unos años tuvo el valor civil también de destapar un escándalo que correspondía exactamente al mismo tipo de acciones que estamos ahora constatando bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en el cual uno de los portavoces del gobierno para hacer su defensa, casi que en los mismos términos que estoy escuchando, informes charlatanes, en fin, se decía con relación ya no al ejército sino al DAS, y eso terminó como terminó. Es decir, fue tan grave el episodio y la estrategia que desarrolló el gobierno Uribe para atacar a la oposición que hubo que cerrar el DAS, hubo que acabar el DAS, hubo que hacer toda clase de investigaciones. Varios de sus exdirectores están hoy en la cárcel, condenados por esos hechos, y además de eso, con un expediente absolutamente tenebroso, en el que se comprobó que se estaba haciendo inteligencia indebida contra la Corte Suprema de Justicia, contra los periodistas, en fin, y la respuesta fue exactamente la misma. El doctor José Obdulio salió en ese momento a decir que todos esos eran informes falaces, que eran charlatanes, que no tenían ninguna coherencia. No, seamos serios.
Ustedes lo que están es reproduciendo, doctor José Obdulio, el mismo esquema en este gobierno. Y bueno, han cambiado la institución, pero es el mismo asunto. Son los blancos estratégicos, el tomar los recursos del Estado, también los que le ha suministrado Estados Unidos a Colombia, para acabar con la oposición, acabar con la prensa crítica, y además en este caso este es el cambio importante que hay, porque la información no se la dirigían toda al Centro Democrático, sino la información sobre un asunto en particular, que es lo que dice claramente el artículo de Semana, sobre el caso Uribe. Es decir, aquí el asunto no es en general, no es abstracto. Aquí había un interés porque hubiera una información en tiempo real sobre el proceso que se está llevando en la Corte Suprema de Justicia. Así que no nos hagamos los bobos, doctor José Obdulio. Lo escuchamos. A la revista Semana le están llegando los datos reales sobre el montaje contra Uribe últimamente, sobre todo con respecto al señor Monsalve y al señor Vélez, una vez allanadas esas entidades donde ellos estaban o están presos. He de decirle, Vicky, que todo quedó demostrado, tanto la acción de un representante de la Cámara durante los 4 años últimos del gobierno Uribe, como los posteriores 4 años en el Senado de la República por parte de ese mismo parlamentario, de su relación directa, estrecha, fraterna, casi que filial, de las organizaciones legales que él representaba y en las FARC, y sacó a la vista la negociación. Esos mismos actores están hoy empeñados en deslegitimar completamente al Estado colombiano. Basta ver toda su acción de los últimos 3 meses, más la de un organismo o una de las instituciones principales del Estado colombiano, de las Fuerzas Armadas. Yo soy absolutamente respetuoso del resultado de la investigación judicial. La investigación de Semana, en mi opinión, es una publicación irresponsable, sin ningún dato concreto que nos permita colegir que fulano de tal, porque los delitos tienen siempre actores y víctimas, es el responsable. Espero que esto sirva para que las Fuerzas Armadas entiendan el grave peligro que tienen, primero, con el virus que introdujo el presidente Santos de corrupción y de descrédito de ellas mismas, y sobre todo de deslegitimación. Y en segundo lugar, para que refuercen los mecanismos para enfrentar al amigo de este señor que se retiró de las negociaciones después de haberlas firmado y ahora dirige a las FARC en su expresión violenta, y para que persiga también al ELN, con quienes están prácticamente implorando nos volvamos a reunirnos en plan de amigos. Que nosotros estamos ordenando chuzadas, que estamos incidiendo en las determinaciones criminales de las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Eso es totalmente falso. ¿En qué lo fundamenta usted, Antonio? ¿En qué, por Dios? Lo que yo denuncio es que durante 8 años las Fuerzas Armadas de Colombia, por obra y gracia de una política de ustedes, comandada por el señor Santos y por Timochenko y por el señor Iván Márquez, desmoralizó a las Fuerzas Armadas, las corrompió, las desgastó, las deslegitimó y además sumió a muchos de ellos en la cobardía, que son los actos que usted, Alejandro, está denunciando, porque nosotros ¿qué tenemos que ver con eso? Simplemente el artículo en su esencia pretendía pintar una situación tenebrosa y decir que toda ella correspondía a órdenes y al interés de un dirigente del Centro Democrático, que usted no se atreve a decir, gracias a Dios mencionó a Nieto, porque con Nieto sí van a tener a quién enfrentar, porque con Nieto es un hombre sumamente inteligente, decente y absolutamente ajeno a cualquier componenda como la que usted pintó. De manera que nosotros vamos a tomar esto como lo que es, en lo específico de la referencia al Centro Democrático, un ataque a Álvaro Uribe y a nuestro partido, un ataque al gobierno del presidente Duque y a él mismo como cabeza del gobierno, un ataque al nuevo ministro de Defensa, el doctor Carlos Jóvenes Trujillo, y a uno de sus precandidatos, y en conjunto a todo el partido. Y lo vamos a enfrentar como tal, en lo que se refiera a hechos criminales provenientes de la política conducida seguramente desde hace muchos años por el señor Santos, conducida por el señor Santos. Nosotros estamos en la tarea
de enfrentarlo, enfrentar todo lo que se denuncie con pruebas para que llegue a la justicia y la justicia obre prontamente. Y en lo que respecta al complot de las FARC, al complot permanente de Roy, al complot permanente de Cepeda, al complot permanente de un sector como el que representa Antonio Sanguino, y vamos a estar enfrentándolos en el escenario que nos corresponde, en el Congreso de la República. Si es en el escenario que corresponde, muy bien, doctor José Obdulio, pero no utilicen los organismos de inteligencia para eso. Sin chuzar. Se lo digo claramente. Aquí el utilizar espionaje ilegal, el utilizar las instituciones del Estado para acabar con la oposición no es lícito. Y ustedes van a tener que afrontar las consecuencias legales y jurídicas de ese hecho, como lo hemos venido desenmascarando. Esta no es una cosa nueva, no es una nueva discusión con usted y con su gente. Del senador que ha tenido siempre como propósito la deslegitimación de las Fuerzas Armadas, principal elemento de defensa de la institucionalidad. No, de las fuerzas militares, por supuesto que no. Nosotros respetamos mucho a las mujeres y hombres honestos que hacen su trabajo de una manera recta en las fuerzas militares. Aquí la responsabilidad va más allá de algunos miembros de las fuerzas militares. La responsabilidad hay que buscarla en los sectores políticos, en personas que como usted defienden ese tipo de prácticas que estamos hoy discutiendo aquí. Usted ha sido un permanente agitador de que todo vale contra la oposición en Colombia. Y eso obviamente no lo vamos a permitir. Así que si usted quiere debatir con nosotros, perfectamente. Si usted quiere, utilizamos todos los argumentos que usted tenga y que yo tenga para medir nuestras posiciones políticas, pero no utilicen métodos criminales, se lo digo claramente. Vicky, señor. La encarnación de la idea de que todo vale se expresó durante décadas en Colombia, desde la década del 60, en la combinación de formas de lucha que se le inventó el Partido Comunista y los personajes como el que representa este señor que acaba de hablar. Como el tremendismo pretende dirigir todas las armas y todos los misiles contra el Centro Democrático, si se está hablando de una interceptación a un magistrado y además se vincula con Uribe, le quiero contar, y sería entonces chiviar, que hoy la rama judicial, su órgano directivo, explicó bien de qué se trataba y no tenía nada que ver con chuzadas. No, eso no es cierto. Es decir, eso que usted está diciendo no es cierto. Acaba de decir, el presidente de la sala de instrucción informó a la Fiscalía sobre la veracidad de esta información. Yo estoy hablando del Consejo Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura. Estoy hablando. No, infórmese bien. Usted no está informado. Es el que está mintiendo. Infórmese. Y en segundo lugar, respecto al alcalde de Cali, si debe quedar algo claro, es la extraordinaria y cordial, cálida relación que ha tenido siempre con el presidente Uribe, con el presidente Duque y conmigo mismo. La mentira obviamente no. Pero bueno, muchas gracias, Vicky.